Hermanos, por favor abran sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer desde el versículo 12. Dice: No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. He leído hasta el versículo 19. Voy a detenerme ahí y no leer los versículos 20 al 21. Pero necesitamos recordar que el capítulo 3 comienza con una exhortación que dice que nos gocemos en el Señor y luego que nos guardemos de los perros. Dice: guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y luego podríamos ver o pasar al versículo 18, que nos da la explicación. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso se tenían que guardar de estas personas, ¿no? De los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. La razón es que hay muchos de esos alrededor, de los cuales nos dice son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué dice el apóstol que lo dice llorando? Yo creo que hay dos razones. La primera, algunos de ellos han sido descubiertos cuando ya han hecho el daño. Algunos de ellos eran discípulos del apóstol Pablo o pretendieron serlo. Entraron en la iglesia e hicieron daño. La otra razón posiblemente es que ha visto a verdaderos hijos de Dios que han sido perjudicados por la obra de estos malos obreros. Han retrocedido y han perdido el testimonio. Así que ya hemos visto en la semana pasada que todo esto tiene que ver en ese momento histórico con el judaísmo, es decir, con la fascinación que el judaísmo tenía sobre los creyentes, sobre todo porque en ese momento todavía no había ocurrido, posiblemente, la gran invasión de los romanos sobre la tierra de Judá, y todavía había el templo y todo ese atractivo tan grande que tenía el judaísmo sobre los cristianos, que ahora, ya lo dije, ha resurgido en la esperanza de la reconstrucción de un supuesto tercer templo.
Pero luego, entonces, les dice que el problema con todo eso del judaísmo es que les lleva a confiar en sus buenas obras, les lleva a confiar en aquello que ofrecía el viejo pacto. Por supuesto, si uno ha entendido bien la justificación y en qué consiste el llamado de Jesucristo para confiar en Él, no tiene cómo confundirse y abrazar esa mezcla de el nuevo pacto en el que Jesucristo nos llama con el viejo pacto del judaísmo. Ahora, el apóstol dice, no es que en ese campo yo no hubiera tenido ventaja. Claro que la tenía. Soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo y va citando sus puntos a favor. Pero entonces el apóstol dice, todo eso lo tengo por basura. Es decir, lo tengo como algo a desechar porque para mí ha resultado tan importante el conocimiento de Jesucristo que en comparación lo otro lo veo como basura. Eso es lo que afirma en el versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Significa, no puedo tener los dos. Puedo tener a Cristo si confío en Él, o puedo tener la confianza en mis propias buenas obras, mi buena conducta y los puntos que gane en la religión, pero eso es alternativo y contradictorio con lo primero. Tengo que escoger. Al escoger, tengo que deshacerme de eso, calificándolo de basura. Dice que lo tiene por basura para ganar a Cristo. Ahora, vean ustedes que el propósito en este caso es ganar a Cristo, versículo 8, versículo 9, ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. Significa no descansando, pensando en las buenas cosas que he hecho y en la aprobación que podría yo recibir si confiara en mis obras. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Ahora, ese es el propósito, eso ha dicho, a fin de conocerle y el poder de la resurrección. Dos cosas que parecen ser muy emparentadas y parecerían ser un mismo punto, pero son diferentes. Primero, a fin de conocerle. Segundo, y el poder de su resurrección. Pero luego añade una coma y una i, lo cual nos desconcierta. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Así que tenemos tres puntos que hay que conectar de alguna forma. El primero, el fin de conocerle. Segundo, el poder de su resurrección. Y tercero, la participación de sus padecimientos. Empecemos por atrás. La participación de sus padecimientos. Eso nos obliga a volvernos al capítulo 1, donde el apóstol les confía que él piensa que está a punto de partir. Y dice, está bien, me voy y gano, porque me voy con Cristo. Irme con Cristo es muchísimo mejor.
pero también quiero quedarme. Pero me quiero quedar por ustedes, porque para ustedes es útil. Y ahora nos damos cuenta por qué Él se siente útil. Porque Él es un defensor de la fe, es un defensor de la ortodoxia y de la salud espiritual de sus hijos queridos, los filipenses y nosotros. El poder de su resurrección. Lo primero es conocerle. Conocerle es el motivo de la salvación. El poder de su resurrección es el producto de haber confiado en o dentro de la vida cristiana y ver las maravillas que Dios hace actuando en nuestra vida. La salvación no depende de eso. La salvación depende de conocer a Jesucristo. Pero si en la vida cristiana, además, llegas a experimentar el poder de su resurrección, entonces estás pasando a un nivel superior. Pero esto viene con la participación de sus padecimientos. Ahora recuerden, al principio en esta epístola ha dicho que es un privilegio para nosotros no solamente ser salvos, sino participar de los padecimientos de Cristo también. Esto nos muestra lo que viene previo al momento de la fe y lo que continúa a través de toda la vida cristiana. Dice él, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No está él dudando si eso le va a ocurrir. Lo que está pensando él es que podría ser que el arrebatamiento de la iglesia se produzca antes de su partida. Ahora ya no es posible, ya sabemos, Él murió, tiene que resucitar. Pero podría pasar con nosotros. Todos nosotros podría ser que quedemos eximidos de experimentar la muerte y por tanto la resurrección, y que simplemente a la llegada de Cristo en su segunda venida seamos arrebatados. De eso nos habla el mismo apóstol Pablo, pero en la primera epístola a los tesalonicenses en el capítulo 4. Entonces, lo que está poniendo en duda es lo que va a ocurrir, no está poniendo en duda su salvación, sino la experiencia que va a tener de morir y resucitar o no. Versículo 12. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y luego, en el siguiente o el subsiguiente versículo, dice en el 15, así que todos los que somos perfectos. Primero dice, no que ya sea perfecto, y luego dice, los que somos perfectos. Está entrando en una contradicción y no es la única en este pasaje. Hay varias que son aparentemente contradicciones. Pero son contradicciones solamente si no leemos con atención. Entonces, en realidad se trata de paradojas. ¿Cuál es esta? Primero dice, no que sea perfecto. Luego, somos perfectos. Porque cuando dice esto en el versículo 12, está refiriéndose a la experiencia en la vida cristiana, que es una caminata que tiene varios estratos y experiencias que tienen las personas que comienzan la vida cristiana y avanzan en obediencia y entonces experimentan
las dificultades no como trabas o como reprobación, sino como pruebas a su fe. Estas pruebas le ayudan a crecer, a experimentar lo mejor. Entonces, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿En qué no es perfecto? En cuanto a lo anunciado en el versículo 10, es decir, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Podría alguien llegar a ser igual a Jesús en la muerte? Yo creo que ese es un nivel tan alto que realmente aún me cuesta pensar en algo así. Recuerden, por favor, Jesús clavado en la cruz, mirando las burlas de los que le habían crucificado, de los que estaban felices de verle sufrir, y entonces clama al Padre Celestial diciendo, perdónales, no saben lo que hacen. No puedo pensar en un corazón tan generoso, tan amoroso, como para actuar así. Nosotros muy difícilmente actuaríamos así. Eso es lo que el apóstol está pensando. No lo he alcanzado ya. Y tal vez nunca lo alcanzaría. No lo sabemos. Sabemos que por lo menos un individuo llamado Esteban, diácono de la primera iglesia en Jerusalén, él actuó en una manera así. Él estaba siendo apedreado, sin motivo, sin causa, y más bien por causas contrarias. Él había ido a anunciar el evangelio y convocó a sus oyentes al arrepentimiento, pero recibió piedras. Y al estar muriendo como mártir, pidió al Señor que no les tomara en cuenta ese pecado. Se pareció a Cristo, actuó como Él. Él entonces llegó a esa meta, a ese objetivo que está planteado aquí. Pero Pablo dice, todavía no lo he alcanzado, pero prosigo. Es decir, estoy avanzando, estoy atesorando el carácter de Cristo para incorporarlo a mi corazón y pensar como Él y actuar como Él. Me extiendo, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Aunque no pretendo haberlo alcanzado, me esfuerzo por avanzar. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Parecernos a Cristo. Ese objetivo no es algo que se repita muy a menudo en nuestros días. ¿Qué cristiano conoces tú que obviamente esté en el ardiente deseo de parecerse a Jesucristo? Tú mismo. ¿Cuánto de tu oración diaria es para acercarte en el parecido a Cristo? Si nosotros vamos a actuar como el apóstol Pablo, podríamos decir eso, prosigo a la meta. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, y esta es la aparente contradicción, dice que somos perfectos. Sí, porque otra vez está hablando en el nivel de la justificación. Somos perfectos, ya lo somos.
porque hemos recibido la justicia de Cristo. Todavía nuestro carácter deja mucho que desear. Esa es la verdad. No somos perfectos. En cuanto a la esencia, en cuanto al carácter, en cuanto a la conducta. Somos perfectos a los ojos de Dios, por la justicia de Cristo. Por tanto, no hay contradicción, es solo una paradoja. Dice, los que somos perfectos, es decir, somos participantes del cuerpo de Cristo por su gracia, sintamos lo mismo. Si no les parece bien, Dios se lo va a manifestar. Pero aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, busquemos en qué estamos unidos, en qué nos parecemos en la opinión. No busquemos las divergencias, busquemos aquello en que podemos sintonizar en nuestros puntos de vista y sintamos una misma cosa. Ahora, por supuesto, no es negociable. Lo que está diciendo es que desde la transmisión del Evangelio, a partir de aquel que nos ha traído y nos ha compartido el Evangelio, nosotros debíamos imitar a aquel que nos ha ganado para Cristo. Por supuesto, con un espíritu crítico. No vamos a tragarnos a círculos cuadrados, por supuesto. Pero si alguien te ha traído el Evangelio o alguien trabaja en tu vida comunicándote, enseñándote, debieras tratar de ver sus virtudes e imitarle. Eso es lo que les pide Pablo. Sean imitadores. Vean cómo me he conducido y cómo se conducen ustedes para imitar, para ser igual. Y ustedes mismos sean ejemplo para los demás. Esto mismo le dice el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda epístola, en el capítulo 2. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Versículos 18 y 19. Voy a volver a leer porque creo que es de suma importancia para nuestra reflexión. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando hay personas que se oponen a la doctrina cristiana, que pone la cruz en el punto de partida y en el lugar focal, necesitas preguntarte si lo que está enseñando es el Evangelio. Si alguien se opone a la cruz de Cristo, realmente no es un siervo de Dios. La cruz de Cristo es esa característica de la predicación del Evangelio que hace que sea tan antipático. Porque el llamado del Señor fue: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Es decir, va a haber necesidad a renunciar a sus derechos y privilegios. Ese es el significado. Dice, el fin de los cuales, es decir, de los que se oponen a la cruz de Cristo, será perdición. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre. ¿Qué significa esto? Significa que algunas personas entienden que podrían renunciar a ciertas comodidades, podrían renunciar a ciertos honores y privilegios, pero no a lo fundamental. Es decir, cada persona tiene derecho a comer, a beber, a suplir sus propias necesidades.
y se da por sentado que alguien que está haciendo cualquier cosa ante la necesidad de suplir esas necesidades, no está fallando, está acertando. Sí, porque ese es el punto de vista materialista. Ahora, ¿quién fue probado en forma extrema en este sentido? El Señor Jesús. Fue llevado al desierto y por 40 días y 40 noches no tuvo que comer y no comió. No era un ayuno ceremonial, era realmente que no había comida. Esa no es la tentación, esa es la situación que hace que la tentación tenga sentido. Entonces vino el tentador y le habló y le dijo, ¿eres hijo de Dios? Conste que antes de esta experiencia el Señor había recibido el bautismo de Juan. El bautismo de Cristo es diferente al bautismo de Juan, pero la intención era que Juan lo bautice. Y en esa oportunidad el Padre Celestial le dijo algo. Exactamente le dijo esto. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado. Ahora, ¿qué es lo que está poniendo en duda el enemigo, Satanás? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, tienes derecho. Lo mínimo que podrías querer es comer. Y no estoy diciendo que comas una sarta, un picante surtido o algo así, no, pero por lo menos pan. Eso no te pueden negar. ¿Quién te va a acusar de desacato, de desobediencia, de rebeldía, de iniciativa propia? Si solamente estás supliendo tu profunda necesidad. Si no comes, te vas a morir. Si no comes, te vas a morir. Así que tienes derecho de hacer lo que fuere necesario. Aún invocar el poder de Dios para convertir las piedras en pan. Pero el Señor responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por mucho tiempo me ha costado entender por qué la contraposición entre comer pan, totalmente legítimo, y apreciar la palabra que sale de la boca de Dios. Sí, porque originalmente no hay contraposición, pero en esa situación concreta, Jesús decidió rehusar la tentación, es decir, rechazar la tentación. Él escogió confiar en el Señor, confiar en que Dios le iba a proveer, porque las promesas de Dios son confiables. Cuando él rechazó la tentación, vinieron los ángeles de Dios y le servían. Es decir, le trajeron comida. Dios no iba a fallar, pero él necesitaba pasar por la prueba. Ahora, ¿quién fue en su vida terrena el Dios de Jesús? Es el Dios al cual nosotros llamamos el Padre Celestial. El Padre Celestial. Y Él le dio lo necesario. Le dio primero sus promesas y después le dio pan concreto, real, y salvó su vida. Pero Jesús tuvo que padecer y lo hizo. Él rechazó la tentación del enemigo.
dice que estos hombres siguieron la tendencia contraria. Ellos reconocieron a su propio vientre como su Dios, es decir, su necesidad, su sentido, su apetito es el que se estableció como autoridad máxima, como su Dios. Dice, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza. Podemos entender eso del vientre, pero ¿qué es eso de que su gloria es su vergüenza? Aún las virtudes más grandes de las personas, su gloria, pueden defraudarles. Uno mismo puede ver dentro de su propia vida y va a encontrar que aquello de sí mismo en lo que confía también puede fallar. Y eso es lo que ocurre cuando las personas dejan de confiar en Dios. Dice, solo piensan en lo terrenal. En la epístola a los Colosenses, que es una epístola muy cercana a la de los Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En el mismo sentido tenemos aquí en Filipenses la exhortación. Esta exhortación tiene que ver con reconocer aquello a lo que está pegado en nuestro corazón y que es netamente terrenal. No dice que no se debe pensar en lo terrenal. El problema de estas personas es que solo pensaban en lo terrenal. Necesitas pensar en Jesús. Necesitas pensar en lo que el apóstol está diciendo. Quiero proyectarme y experimentar el poder de su resurrección. Y quiero participar de sus sufrimientos. Sí, en los valores terrenales ese es un disparate. Es un absurdo. Pero no en los valores del reino. Nuestro llamado, si es que hemos comprendido el Evangelio, es el mismo que tuvo el apóstol Pablo. Y para cada uno de nosotros hay reservado también un camino en el cual podemos seguir ascendiendo, creciendo, y en el cual cada día podemos asirnos de Cristo y experimentar no solamente el poder de su salvación, sino el poder de su transformación. Que el Señor actúe poderosamente en ti y en mí, y que nosotros seamos transformados a la imagen de Jesucristo mismo. Él te bendiga. Amén.